Mi nombre es Horacio Ávila y yo pertenezco a la organización Proyecto 7, Gente en Situación de Calle, que es una organización que tiene la particularidad que está compuesta por personas que estuvimos y que están en situación de calle actualmente. Y mi función es la coordinación general, política y social de la organización desde hace ya 20 años. Que se planteó como una alternativa para los dispositivos que existían, que eran muy pocos y que solamente existían en la ciudad de Buenos Aires, que eran llamados paradores, o sea, con una lógica solamente nocturna, y durante el día la gente era expulsada nuevamente a la calle. Eso nos parecía un sistema bastante perverso, entonces lo que nosotros propusimos en la ley, en las dos leyes en realidad, son los centros de integración 24 horas los 365 días del año. Nosotros actualmente tenemos el Monteagudo, el PRIDA, que es para mujeres cis y trans, y algunas son mamás con sus criaturas, el CHE, que es un centro de integración complementario, que si bien durante la pandemia albergó personas porque era necesario, pero está más destinado a las actividades. Ahí hay todo tipo de actividades educativas, culturales. Hay una panificadora que funciona hace más de 3 años. Tenemos una línea de alfajores que se llama Boca Calle, que ya hace rato se viene produciendo y viene vendiéndose en la mayoría de los kioscos de Cava y algunos puntos de la provincia. Pero bueno, ese lugar está como un complemento de los otros. Y también está el Centro de Integración Carabobo, en Flores, que trabaja con una población que es un poco más vulnerable de lo común, digamos, personas que tienen o algún tipo de padecimiento mental, o retrasos madurativos, o algunas personas que les faltan parte de sus cuerpos y que están en silla de ruedas, o algunos que están postrados por enfermedades crónicas, digamos. Es un lugar más específico para ese tipo de población. Y bueno, y ahora en breve estamos abriendo lugares, centros en provincia, en la provincia de Buenos Aires, porque logramos también hablar con la gobernación de la provincia y bueno, y hubo un eco ahí, se pudo armar un programa de integración, se le adjudicó presupuesto, y bueno, y en breve estaremos en la costa, en el partido de la costa, en General Rodríguez y en Avellaneda. Así que nada, sí se viene replicando y después hay otras organizaciones como el MTE, Cartoneros, o sea, Nuestra América, que también vienen tratando de abrir algunos lugares. Lo que pasa que no es algo fácil trabajar 24 horas, 365 días del año y encontrarle esa lógica de convivencia directa con las personas, ¿no? Entonces eso lleva un proceso, un aprendizaje, una formación que algunas organizaciones están dando y que, bueno, seguramente a través de la ley nacional se abrirán algunos más. Tenemos una lógica que es que darle en el cotidiano prioridad de trabajo a los compañeros que estaban en situación de calle, que por algún motivo llegaron a los centros, que van haciendo un determinado proceso, tanto en lo personal como en lo colectivo, y que van aprendiendo algunas cuestiones que tienen que ver con primeros auxilios en salud mental, que tienen que ver con el consumo problemático de sustancias, que tienen que ver con cosas muy básicas del cotidiano que, además de haberlas vivido en carne propia, también, bueno, se les da determinadas herramientas para que ellos empiecen a trabajar de ese lugar sin olvidarse de dónde vienen. Que eso hace que haya determinados códigos, determinadas cuestiones que solamente se entienden desde aquellos que atravesaron la problemática. Y después, obviamente, hay equipos profesionales que apoyan, que sostienen también determinadas cosas, pero creo que eso es lo que más hace que funcionen nuestros centros, o sea, que haya la mayoría de las personas que están laburando en el cotidiano, que sostienen el cotidiano, que es lo fundamental, tengan como una visión
desde su propia experiencia de vida, pero sumada con un montón de formación y capacitación para que puedan actuar en determinadas circunstancias o situaciones específicas de manera correcta y con beneficios para toda la población. Eso es creo que es lo que hace diferente a nuestra forma de trabajo. Por medio del Estado sabemos que no es un mano suelta, digamos, ¿no? Al menos para este tipo de problemáticas. Cuesta mucho conseguir los recursos, cuesta mucho que actualicen los recursos, porque a veces están los convenios, pero no están actualizados, y entonces con esta inflación galopante que estamos teniendo y otras cuestiones, a veces es muy difícil sostenerlo si no hay aumentos que vayan acomodando ese monto, ¿no? Esos recursos. En la cuestión de lo organizativo, y lleva mucho tiempo, primero porque la población es variable, o sea, va cambiando, va rotando, entonces nos vamos conociendo, pero nunca es una población tan estable como para tener... y después porque la gente también viene quizás con expectativas eh, de cosas que no son, en realidad, digamos, de estar acostumbrados a dispositivos donde todo era represivo, donde todo era estigmatizante, donde no podían pensar, donde no podían elegir. Entonces cuando llegan acá se encuentran un poco desconcertados y tomar esa lógica de las asambleas, la lógica de la discusión, la lógica de poder quejarse sin que sean sancionados o expulsados o un montón de cosas más, a la gente le lleva un proceso, no está acostumbrada a eso. Entonces, yo te diría que mínimo son 7 u 8 meses como para que empiece a encauzarse un centro de integración. Depende de la población, depende de la cantidad de personas. En los nuestros no hay menos de 45 personas en ninguno, entonces son poblaciones bastante grandes y bueno, y con cada persona es un mundo, un universo, y eso hay que elaborarlo, pero también hay que elaborarlo colectivo, que es lo que más refuerza lo otro. Entonces, es complejo, lleva tiempo, tiempo también entender que la gente entienda que nosotros no somos los responsables de lo que le pasa, que sí hay responsables políticos y sociales de que haya personas en situación de calle, pero que nosotros no somos el enemigo, que al contrario, tratamos de hacer que la vida y las cosas estén un poco mejor. Entonces a veces la gente descarga su bronca, descarga su fracaso, sus cuestiones más complejas con las personas que laburamos ahí, hasta que entienden. Era bastante particular porque veíamos que sistemáticamente el gobierno de la ciudad sostenía sus números y eran difundidos por la prensa, por los medios, y que eso quedaba como un número real para la sociedad que por ahí no está tan informada y que no sabe. Entonces, una vez un compañero me dijo, che, ¿por qué el gobierno siempre impone sus números? Yo le contesté así como sin pensarlo demasiado, bueno, porque no hay nada que lo contrarreste, ¿no? Entonces ese día me fui pensando y a la noche cuando llegué a casa me convencí, primero yo, de que había que hacer un censo nuestro. Y después de ese convencimiento propio, hablándolo con compañeros de la organización, hablé con otras compañeras de otras organizaciones y les propuse si les parecía armar un censo. Y ahí, bueno, de ahí nace, surge la idea y después todo lo que eso produjo, ¿no? Porque produjo un hecho político muy fuerte. Eh, Había más de 50 organizaciones trabajando con la elaboración del censo en sí mismo, organismos como el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General, o sea, organismos muy importantes que se sumaron también. Y bueno, eso en el armado del censo, ¿no? Que nos llevó más de un mes. Después había que la acción del censo mismo, o sea, donde hubo más de 700 voluntarios, o sea, como toda una cuestión. Y la expectativa
que fue lo que más nos llamó la atención, la expectativa de los medios. Cuando anunciamos que estábamos por realizar el censo, había una expectativa de todos los medios hegemónicos y los medios alternativos y demás, inclusive de medios que no son muy favorables quizás de nuestro pensamiento ideológico, ¿no? Y que no les importa tanto quizás que haya personas en situación de calle, desde el lugar que tenemos nosotros, pero había una expectativa enorme, ¿no? De estar todo el tiempo pendiente, y bueno, ¿y cuándo dan los números? ¿Y nos puedes anticipar algo? Y esto y aquello. Entonces entendimos que fue una decisión política muy importante para contrarrestar ese número y empezaron a pensar la problemática desde otro lugar, ¿no? Y bueno, y así fue, digamos, el primer censo tuvo una repercusión enorme, fue etapa de varios diarios principales de Argentina y tuvo repercusión en toda la región, de muchos países nos llamaron para preguntarnos cómo había sido la metodología, y como para tratar de pensar en cada uno de sus países hacer algo similar. La verdad que no sé si, yo creo que lo mal utilizamos. Si tengo que hacer una autocrítica, creo que lo mal utilizamos, porque no tuvimos la capacidad de hacer un análisis posterior como para tener una mayor exigencia hacia el gobierno de qué se estaba necesitando para la población en calle. Creo que como autocrítica es eso, no sacamos ninguna publicación que diera cuenta del laburo que se hizo, de los resultados, más desmenuzados, más pero si tengo que hacer una autocrítica, y que la vengo haciendo hace rato, en los dos censos no tuvimos esa capacidad de armar cosas y exigir al gobierno en relación a esos resultados que estábamos teniendo. Que casi quintuplicaban lo real. Lo real del gobierno, ¿no? Pero bueno, también ahí hubo una discusión fuerte que se siguió dando después, todavía no se realizó el tercero, esperamos poder hacerlo el año que viene, pero hubo un intento de acuerdo de la gestión actual, digamos, ¿no? A fines del año pasado o a principios del año pasado, para hacer un censo conjunto, porque quizás no querían exponerse a un nuevo censo popular que le diera números y tuviera tanta repercusión. Pero bueno, ese consenso, ese acuerdo, se firmó un acta de acuerdo y todo con el gobierno de la ciudad, con el Ministerio de Desarrollo Social, pero después lo fueron paulatinamente rompiendo y lo que nunca nos pudimos poner de acuerdo es en la metodología. O sea, la metodología que ellos utilizan es muy diferente a la nuestra y no querían consensuar una metodología en común. Entonces era imponer una metodología que era la misma que estaban utilizando, que de hecho, dicho sea de paso, fue la misma que utilizó el gobierno nacional o el INDEC para hacer el censo nacional, ¿no? Donde nosotros logramos incluir a la población en calle, pero la metodología que utilizaron fue la misma que utiliza el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Impusieron un organismo que es Estadísticas y Censos de la ciudad para que hiciera el relevamiento. Nos daba muy poca participación en eso, querían hacerlo de manera nocturna, como lo vienen haciendo, y en una sola noche. O sea, eso es imposible de registrar por un montón de motivos. Primero, porque la población en calle de noche en general se resguarda, se oculta por un montón de cuestiones, la represión policial y un montón de cuestiones más. Y después porque es imposible registrar toda una ciudad con 15 comunas, con 47 barrios, en una sola noche, de 8 de la noche a 2 de la mañana. O sea, eso no es una foto, podemos llamarle foto, podemos llamarle, no sé, un mapeo, pero jamás le podemos decir que es un censo o un relevamiento real. Entonces, eso es lo que ellos hacen desde hace años, que fue impugnado inclusive varias veces por distintas jueces y juezas, pero bueno, es lo que proponían y lo que nosotros nos negamos directamente. 4 días mínimo, 2 días deben ser de semana, digamos, de semana activa y 2 días de fin de semana.
porque se modifica y varía mucho la población en calle los fines de semana, las lógicas y un montón de cosas más, entonces hay que tener toda la visión. Nosotros lo que planteamos en los censos es esta cuestión de lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cuantitativo da la posibilidad de que se le adjudique un presupuesto real por parte del gobierno de la ciudad. Y lo cualitativo lo que permite es ver los diferentes subgrupos que hay dentro de la población y eso decir, bueno, si hay tanta cantidad de abuelos en la calle, necesitamos tantos lugares para tercera edad y ver si de lo que hay alcanza, si hay que armar más. Y así con todos los ítems, ¿no? Es decir, de que lo que es la población trans o no binaria, lo que es bueno, esto de las criaturas, ¿no? Y adolescentes, los que son personas con padecimientos mentales, lo que tiene que ver con personas con discapacidades físicas, digamos, ese cualitativo te permite fijarte qué tenés, qué te falta y qué tenés que armar. Vamos, esa es como la lógica de los dos números, ¿no? El cuantitativo y el cualitativo. Pero bueno, lamentablemente no se piensa de esa manera desde aquellos que llevan adelante la política pública. Pero por eso hacíamos tanto hincapié también en lo cualitativo, porque es necesario que eso se tome y se elabore de una manera específica. La cuestión de la política de construcción de vivienda, nosotros no la tenemos como el eje principal de nuestra problemática, en principio porque que nosotros tenemos un dicho que es, no es lo que conseguimos, sino lo que sostenemos. Y en eso implica la vida toda, ¿no? Digamos que lo único que permite dejar la calle, no sé si de manera definitiva, pero de una manera poco más permanente, es la estabilidad, ¿no? Emocional, económica, laboral, social, eso es lo que permite dejar la calle de una manera un poco más definitiva. No exclusivamente el tener un lugar donde estar, ¿no? Que sí es sumamente importante cuando se hace el proceso, pero ese lugar hay que sostenerlo. Y para sostenerlo hay que tener la estabilidad de todo el resto, si no es imposible sostener un lugar si esa estabilidad del resto no existe. Para nosotros es muy importante que quizás se empiecen a pensar desde algún lugar de construcción de vivienda, pero para la población, no de manera discriminatoria o estigmatizante, sino entendiendo que la mayoría de los planes de vivienda que hay son para familias, ¿no? Y familias tipos, o sea, familias tipos que tampoco se ayornan a la realidad actual, digamos, que son mamá, papá, nene, nena, perrito, digamos, y las familias actuales son muy diferentes, ¿no? Pero el 80% de la población en calle son personas solas. Entonces hay que empezar a pensar en construcción de viviendas de ese tipo, ¿no? Es decir, monoambientes, quizás que no sean como propiedad, sino que se empiecen a trabajar en ese tipo de vivienda como procesos superadores de los lugares más colectivos. O sea, ahora estamos avanzando con una propuesta de provincia también de unas tierras que se nos van a dar para construcción de vivienda, pero en esas tierras no son comercializables. Es armar un barrio, construir viviendas, esas viviendas sean colectivas, pero tampoco las viviendas son comercializables. O sea que lo que hace es sostener el colectivo y que esos lugares sean parte de un proceso, ¿no? De superación, donde las personas puedan acceder a su propia vivienda sin esta cuestión de la propiedad privada, que es algo que se viene discutiendo a nivel mundial también, esto de por qué hay que ser propietario, ¿no? ¿Por qué hay que ser propietario? ¿Cuál es la razón de ser propietario? O sea, pero nada, tiene que haber alternativas, pero la vivienda no tiene que ser el eje de la discusión de la problemática de situación de calle, si el resto de las cuestiones no están solucionadas. O sea, porque si no, después esa vivienda o ese lugar que se habita no se puede sostener por el resto, bueno, probablemente la mayoría de las personas vuelvan a la calle, entonces desde ahí no funciona. Lo que tenemos que entender en principio es que las leyes no resuelven ninguna problemática social. Es una realidad. O sea, las leyes no resuelven problemáticas, pero son necesarias como para obligar al Ejecutivo o al Estado a políticas públicas. No hay otra forma. Y que además se le adjudique presupuesto propio.
Para eso sirven las leyes en realidad. La verdad que la expectativa que tenemos con la ley nacional no es buena. No es buena. Creo que está, y esto lo voy a decir con total honestidad y libertad, a capricho de algunas funcionarias, que no debería ser así porque la ley es muy clara en la participación que deben tener las organizaciones sociales. Porque precisamente fuimos las organizaciones sociales las que armamos la ley, no fueron los funcionarios de turno. Y esto no queda para hoy. Una ley, salvo que haya un decreto que anule la ley o que la deje sin efecto, la ley va a continuar igual, esté quien esté. Entonces, no tenemos buena expectativa porque lo que están haciendo en relación a la ley, para nosotros es absolutamente asistencialista, con operativos en las calles que se pueden hacer de todas maneras sin que exista una ley, que de hecho el Estado debería haberlo hecho hace años, ¿no? Y estoy hablando del Estado Nacional específicamente. Entonces, creo que se equivocaron ahí. Nosotros ofrecimos laburar con la ley varias veces, a distintas funcionarias. En un momento a mí en lo particular no me permitieron laburar con la ley de manera más activa porque no tengo título secundario. No, o sea, no terminé. Entonces, al no tener título secundario no me permiten trabajar para el Estado Nacional, ¿no? Cosa que es absolutamente discriminatoria, por un lado. Por otro lado, soy parte del armado de un montón de cosas desde hace 20 años, y, o sea, pero a su vez no me permiten trabajar por un título secundario. La verdad que es deprimente, digamos, todas estas cosas. Están sacando operativos en la calle desde el gobierno nacional, pero insisto, son operativos que se podían haber hecho siempre sin ningún tipo de ley. O sea, es esto de sacar documentación, posta de salud, digamos, bueno, cosas que tendrían que haber existido siempre y que no necesitaba una ley para esto. Para mí son fondos mal utilizados, mal encausados. Nosotros planteamos ahora un relevamiento nacional, parecido al RENAVAP, que es el relevamiento nacional de barrios populares, con la misma metodología y demás, o parecida, pero bueno, estamos armando eso, de hecho estamos armando ese relevamiento nacional con otras organizaciones y con el acuerdo de Tolosa Paz, la ministra actual, y también estamos trabajando sobre lo que son los centros de integración, otra cuestión a nivel nacional, digamos, hacer un relevamiento. Primero tenemos que tener un relevamiento de la población, porque si no sabemos qué presupuesto le tienen que adjudicar. O sea, no, es imposible arrancar al revés. O sea, primero hay que saber la cantidad real de personas en situación de calle que hay en toda la República Argentina para después poder armar programas, adjudicar presupuestos, ver cuáles son las necesidades, lo que te hablaba antes, lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Así que estamos muy focalizados en eso. Hay una resistencia también, hay disputas políticas dentro de esto, es una realidad, tanto de funcionarios como de organizaciones sociales. De repente parece que todo el mundo se quiere ocupar de la problemática, lo cual nos parece bueno, pero hay que entender que ya hay una trayectoria y hay un trabajo hecho de varios que debe ser respetado y que debe ser tenido en cuenta, porque por eso se llegó a una ley nacional, si no, no se hubiera llegado nunca. Esta ley nacional es la segunda que existe en toda la región. O sea, la primera fue la de Brasil, que nosotros tenemos relación con el movimiento de gente en situación de calle de Brasil desde hace muchos años. Nos han visitado, los hemos visitado, nos encontramos en congresos, o sea, hay toda una historia de relación con el movimiento de Brasil, que es un movimiento que nos parece sumamente importante e interesante para tener en cuenta la región, porque la verdad que es muchísima la cantidad de gente que nuclea. Ellos están presentes en todos los estados con participación activa en las decisiones, en los consejos, y han logrado reunirse con Lula da Silva en su momento, han logrado reunirse con Dilma también, es decir, como tienen una llegada como organización al gobierno nacional y a los distintos municipios, estados y demás, donde van produciendo cosas permanentes, de manera permanente, ¿no? Hay en Uruguay también otra experiencia de una organización también de personas en situación de calle que nos tiene a nosotros como ejemplo, como
como espejo, digamos, ¿no? Que para organizarse, que también viene consiguiendo un montón de cosas en Uruguay. Baños públicos para la gente, casas que se les fueron otorgando desde los municipios para armar casas colectivas, tomada como un país pionero en un montón de cuestiones, sobre todo las leyes, pero bueno, nos falta mucho laburo, pero a nivel regional, la verdad que nosotros tuvimos mucha influencia en un montón de cuestiones que se fueron dando, y eso nos parece sumamente importante, que se haya dado ya el segundo Congreso Latinoamericano y del Caribe de situación de calle, que vayamos por el tercero. O sea, nos parece que son lógicas de trabajo que se fueron tomando, los centros de integración también y muchas cosas más, en Chile también, y que eso, bueno, va reflejando que lo que se va haciendo sirve y a su vez es tomado por otros, ¿no?